Bueno amigos, hola a todos. En este vídeo voy a compartir con vosotros los pronósticos para los partidos del viernes. Empieza una nueva y cargada semana de competiciones europeas y habrá una gran cantidad de partidos el fin de semana. Pero el viernes tenemos 7 encuentros. Concretamente, en este vídeo analizaremos partidos individuales de diferentes campeonatos. No olvidéis visitar mi Telegram. Intento publicar allí las ideas que más me convencen. Y nada, que disfrutéis del vídeo. Y bueno, vamos a empezar hoy con el partido más importante, el encuentro de la Premier League inglesa. El Arsenal recibirá en casa al Coventry City. En cuanto a este encuentro, nadie espera aquí ninguna sorpresa. Todo el mundo espera que el Arsenal consiga aquí una victoria lógica, pero yo discreparía bastante en cuanto a que este encuentro vaya a ser pan comido para el Arsenal. Sí, el Arsenal es el claro favorito por plantilla. Tienen un equipo mucho mejor que el del Coventry. Está el factor campo, que el Arsenal suele aprovechar muy bien. Pero existen ciertas dudas respecto a la mayoría de los futbolistas del Arsenal que jugaron el Mundial, que tuvieron una temporada anterior muy intensa. ¿Pero estaban preparados para este inicio de temporada? Sí, el partido contra el Manchester City fue magnífico. De hecho, anularon al equipo de Mourinho prácticamente por completo, aunque hubo ciertas dudas sobre los Citizens. En cuanto al partido de hoy, también hay ciertos aspectos que, personalmente, me inquietan. Es un fútbol extremadamente agresivo. Está claro que en pleno campeonato, cuando el equipo está en racha y en buen estado de forma, pueden, por supuesto, desplegar un fútbol de máxima dominación sin asumir demasiados riesgos en defensa. Y de cara al partido de hoy, teniendo en cuenta que el Coventry es un equipo extremadamente adaptable, que posee un potencial ofensivo muy serio, Lampard precisamente se especializa muy bien en esto, y la plantilla del Coventry en ataque es bastante buena. Me parece que, de vez en cuando, el Coventry puede crear situaciones de peligro bastante serias cerca de la portería del Arsenal, especialmente si el Arsenal intenta jugar su habitual fútbol dominante en su estadio. Por eso, en lo que respecta a este encuentro, no descarto la posibilidad de que el partido resulte bastante intrigante y que el Coventry, como mínimo, tenga opciones de marcar un gol. Por tanto, mi pronóstico para este partido es que ambos equipos marcarán. El siguiente partido de hoy, seguimos con la Liga Española. El Betis recibirá en casa a la Real Sociedad. En cuanto a este encuentro, mucha gente señala que ambos equipos están más o menos al mismo nivel y que las probabilidades de victoria en este partido están bastante igualadas. Yo estaría parcialmente de acuerdo con esto, pero me inquieta un poco la situación que rodea a la Real Sociedad, y me parece que la valoración de este equipo está un poco inflada. Sí, la temporada pasada Manuel Pellegrini hizo un trabajo magnífico. Sacó al equipo del pozo, porque la fase inicial de la temporada fue absolutamente horrible para ellos, pero estabilizaron sus actuaciones y modificaron su juego hacia un aspecto más ofensivo. Pasaron por un cuadro bastante decente hasta la final de la Copa del Rey y consiguieron el trofeo en el partido contra el Atlético de Madrid. En cuanto al resto del campeonato, el fútbol fue bastante mediocre y, por el momento, no vemos ningún tipo de cambio importante en el contexto de la política de fichajes. Es decir, la plantilla, tal y como me parece, es bastante mediocre. Si hablamos de que la Real Sociedad va a jugar en varios frentes, e incluso si hablamos del duelo de hoy contra el Betis, personalmente no entiendo de dónde debería salir esa supuesta superdominación. En mi opinión, el Betis ha mostrado un fútbol bastante sistemático durante varios años, bajo el mando de Pellegrini. El equipo ha ido alcanzando gradualmente un nuevo nivel, se clasificaron para la Champions League. Esta temporada van a jugar en la Champions League. Tienen una plantilla bastante buena. La pretemporada ha sido bastante decente. No hay futbolistas con fatiga acumulada y, jugando en casa, me parece que están preparados de forma integral para el partido de hoy. Si están acertados de cara a puerta, en principio, para mí, el tema del favorito está bastante claro. El Betis es el favorito en este partido y, si todo va bien, insisto, como digo, en cuanto a la finalización, es posible que este encuentro también venga acompañado de un total de goles más bien medio, a favor, naturalmente, del Betis, porque el Betis en casa intenta posicionarse como un equipo bastante ofensivo y agresivo. Por eso, mi pronóstico para este duelo es un total individual de más de un gol y medio por parte del Betis. El siguiente partido de hoy es la continuación de la Ligue 1 francesa. El Marsella recibirá al Estrasburgo en su campo. En cuanto al Marsella y a otros clubes franceses que atraviesan dificultades financieras, yo sería muy cauteloso a la hora de hacer pronósticos,
porque la volatilidad en cualquier tipo de partido en el que participen estos equipos será bastante alta. Y de hecho, incluso en el partido de hoy vemos que el Marsella se presenta como claro favorito, pero todavía no está claro con qué plantilla van a afrontar la temporada completa, porque el mercado de fichajes aún no ha cerrado. Tienen que dar salida a algunos futbolistas. Y está ocurriendo algo muy interesante con el nombramiento del nuevo entrenador. Resultó muy interesante que Bruno Genesio, que anteriormente trabajó con el Lille y que en principio obtuvo buenos resultados, se pusiera al frente del Marsella. Pero, ¿por qué se fue al Marsella? Que en principio ahora se puede considerar un equipo bastante en crisis y muy incierto. Es una pregunta que me planteo con bastante intensidad. Quizás simplemente no tenía otras opciones. En cuanto al encuentro de hoy, el Marsella se presenta como el claro favorito, pero este favoritismo proviene exclusivamente del hecho de que el Estrasburgo va a pasar, una vez más, por una reestructuración bastante seria. Han vendido muchísimos futbolistas por una gran suma, más de 125 millones en total. Se ha contratado al nuevo entrenador, que trabajó anteriormente con Américas la temporada pasada, bueno, la anterior a la pasada. Y en principio se han fichado, por supuesto, nuevos futbolistas con potencial de futuro. Es decir, el Estrasburgo parecía ser un equipo con proyección, pero ahora mismo están volviendo a sus orígenes y lo más probable es que esta temporada luchen por puestos de mitad de tabla, o sea que no habrá una lucha especial por entrar en puestos europeos. Pero no diría que vaya a ser un mal fútbol. Hoy mucha gente espera un gran número de goles en el partido, porque Bruno Genesio es un especialista que apuesta por un fútbol ofensivo. Pero me da la sensación de que le ficharon para el Marsella porque es capaz de equilibrar muy bien el juego en el centro del campo y reducir la cantidad de problemas defensivos que hubo con De Zerbi y con los anteriores entrenadores. Porque el Marsella tenía un problema crónico. En los partidos en casa encajaba muchísimos goles al jugar al ataque contra equipos de cualquier nivel. Y en el partido de hoy se espera un juego similar, donde el Marsella encajará goles pero también los marcará. Pero me parece que, precisamente, la experiencia de Bruno Genesio hará que este partido se encamine hacia una perspectiva con menos goles. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es un total de menos de 3 goles y medio. El siguiente partido de hoy continúa con la Superliga turca. El Erzurumspor recibirá al Galatasaray en su campo. En el primer partido, el Erzurumspor perdió estrepitosamente fuera de casa contra otro de los recién ascendidos a la Superliga turca por 3-0 y mostró un fútbol bastante peculiar. Pero yo no criticaría demasiado al equipo por esto, porque incluso si miramos la primera liga de Turquía de la temporada pasada, los partidos fuera de casa no eran su punto fuerte. Allí la verdad es que tenían muchos más problemas en defensa, y en ataque el equipo no se veía tan bien ni tan brillante como en los partidos en casa. En cuanto a los partidos en casa, se marcaron muchísimos goles a lo largo de la temporada pasada. El equipo, en principio sí, está dirigido por un entrenador bastante ofensivo. Y en el duelo de hoy no diría ni de lejos que este encuentro vaya a ser extremadamente sencillo para el Galatasaray. Ahora mismo hay una situación peculiar con los equipos turcos, mires donde mires, al Galatasaray, al Fenerbahce o al Beşiktaş. Estos equipos plantean muchísimas dudas en cuanto a su estado de forma, especialmente los que juegan competiciones europeas, las fases de clasificación, sí. Y el primer partido del Galatasaray contra el Çorum fue de lo más incomprensible. Hubo muchísimas cosas inexplicables y riesgos poco racionales. El equipo jugó demasiado abierto y tuvo muchísimos problemas en defensa. Y no me extrañaría nada que este partido fuera de casa del Galatasaray terminara con los mismos problemas que tuvieron en el anterior encuentro contra el Çorum, porque lo que mostró el Galatasaray en el partido anterior no se soluciona a corto plazo, ya que, a mi parecer, hay muchísimos futbolistas que no están en condiciones físicas óptimas, especialmente en algunas posiciones clave. Por eso, en el partido de hoy, vuelvo a pensar que el Galatasaray tendrá problemas en defensa, tendrá problemas en las fases de transición y tendrá problemas en el ataque posicional. Y en cuanto al Erzurumspor, al jugar en casa me parece que puede mostrar un fútbol atractivo, similar al que demostraron la temporada pasada en la primera liga turca. Por eso, aquí espero un fútbol dinámico, quizás en algunos momentos del partido bastante abierto, que tendrá ocasiones de gol por ambas partes. Por lo tanto, mi pronóstico para el duelo de hoy es que ambos equipos marcarán. El siguiente partido de hoy continúa con la Liga Jupiler Beira. El Standard recibirá en su campo al La Louvière.
En las primeras jornadas, el juego de los equipos, a pesar de la ausencia de resultados espectaculares, me parece que fue bastante diferente, y el del Standard, por supuesto, fue mucho mejor. Porque si nos fijamos en contra de quién jugaron contra un Mechelen muy complicado fuera de casa, jugaron contra el Cercle Brugge en casa, que al inicio de la temporada actual están demostrando un fútbol muy bueno. Crearon un gran número de ocasiones, tuvieron, por supuesto, algunos problemas puntuales en defensa, pero en general el juego se vio bastante bien. En cuanto al La Louvière contra el Gent, contra el Anderlecht, permitieron que les crearan una cantidad increíble de ocasiones cerca de su portería. Y en el partido de hoy yo destacaría el tema de la defensa como el principal, porque incluso si hablamos del Standard, que encajó 5 goles en 2 partidos, ellos no tuvieron esos problemas defensivos. Y en cuanto a la capacidad de contrarrestar al rival, fueron mucho más efectivos. Otra cuestión es que en los partidos del Standard prácticamente cada ocasión terminaba en gol. Es decir, a veces pasan estas cosas en el fútbol. Por eso, hoy me parece que los locales se ven mucho más equilibrados, con un juego en ataque bastante más interesante. Diría incluso que han mejorado un poco en ese aspecto si lo comparamos con la temporada pasada. Y por supuesto está el factor campo, que el equipo suele aprovechar muy bien. Por eso, en cuanto al partido de hoy, como pronóstico me decantaría por la victoria del Standard. El siguiente partido de hoy nos lleva a la Premier League de Arabia Saudí. El Al-Riyad recibirá en casa al Al-Nasser. Bueno, en cuanto al Al-Nasser, me parece que la situación será lo más estática posible, ya que el equipo está ahora bajo la dirección de Ange Postecoglou. Y como sabemos, por el ejemplo de sus anteriores trabajos, donde ha estado y donde ha entrenado, a menudo el fútbol allí era de lo más divertido, con una enorme cantidad de goles marcados, con un ataque muy eficaz, pero al mismo tiempo con una defensa horrible que encajaba una cantidad increíblemente alta de goles en cada uno de los partidos. Es decir, la situación, tal y como me parece, en el partido contra Arabia Saudí no va a cambiar mucho, va a seguir una cierta continuidad. Y en el partido de hoy, naturalmente, espero ver un fútbol abierto por ambas partes, donde tanto el Al-Riyad como el Al-Nasser aspirarán a marcar goles por igual. El Al-Riyad no está tan lleno de estrellas. En el Al-Riyad, en principio, si hablamos de futbolistas interesantes, pues claro que los hay, como Turgay, que fichó esta temporada como agente libre. Pero por lo demás, el equipo se basa principalmente en la organización, en una dinámica bastante buena y en una preparación física muy buena. Y si nos fijamos en cómo jugaron la temporada pasada, en principio sus resultados en casa no estuvieron nada mal. Sí, se enfrentaron en la mayoría de los partidos tanto a equipos de mitad de tabla como a los de arriba, pero aún así muchas veces dieron guerra y marcaron goles. Por eso, en este encuentro, me parece que contra el Al-Nasser esto también podría ser relevante. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es que ambos equipos marcarán. El siguiente partido de hoy seguimos también con el campeonato de Arabia Saudí. El Al-Qadsiya recibirá en casa al Al-Ittihad. Bueno, el Al-Qadsiya está demostrando un nivel de juego muy alto en este inicio de temporada. Y aquí merece la pena señalar lo que contribuye a ello, por supuesto, el nombramiento de Rodgerson como entrenador principal, y unos fichajes locales muy buenos, muy sonados diría yo, sí. Bueno, si hablamos en general de la plantilla, la del Al-Qadsiya no está nada mal, teniendo en cuenta que Rangers se incorpora desde el Manchester City. Bueno, no va a jugar este partido, pero lo digo de cara al futuro. El hecho de que el equipo, en principio, pueda incluso aspirar al campeonato esta temporada, porque la competencia entre algunos equipos, por supuesto, está aumentando, y el Al-Qadsiya, de momento, parece mucho más prometedor que otros equipos. Bueno, están el Al-Nasser y el Al-Hilal, pero por ahora el que más me gusta por sus perspectivas es el Al-Qadsiya. Por los últimos partidos hemos visto que Rodgers propone un fútbol bastante agresivo. El equipo juega al ataque, el equipo marca una gran cantidad de goles. Y contra el Al-Ittihad probablemente sería difícil esperar un planteamiento defensivo. Sí, el Al-Ittihad es un equipo más conservador, que a veces es capaz de jugar a la defensiva porque utiliza el típico esquema con 2 mediocentros. Pero ante el ataque de Rodgers no creo que eso vaya a traducirse en unos niveles de eficacia increíbles, porque si hablamos de la temporada pasada, en la mayoría de los partidos fuera de casa, el Al-Ittihad tuvo muchísimos problemas contra equipos que precisamente luchaban por el título y te contaban con un potencial ofensivo bastante potente. Y en este tipo de partidos simplemente intentaban adaptar su juego a uno más de contraataque, que derivara en un intercambio de golpes.
Intentaban encajar menos goles, pero poniendo un énfasis muy serio en los contraataques. Es posible que hoy esto también sea relevante, porque el Al-Qadsiya, si nos fijamos en sus partidos anteriores, realmente propone un concepto de fútbol propio muy arriesgado, del que algunos equipos, por supuesto, pueden sacar provecho. Por eso, en cuanto a mi pronóstico para este partido, yo esperaría ante todo un fútbol ofensivo por parte del Al-Qadsiya. Si son efectivos, habrá goles. Por eso, mi pronóstico es que el Al-Qadisiya marcará más de 1,5 goles.